Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una bebida que es pura leyenda. Un licor súper controversial que, en su momento, cautivó a toda una generación de artistas y que también fue acusado, por casi un siglo, de ser el culpable de desatar la locura. Esa fue la terrible acusación que cayó sobre la absenta. Una frase que prácticamente la condenó al exilio y la convirtió en el mito que es hoy. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Llegó el momento de separar el mito de la realidad y, por fin, descubrir la verdadera historia del Hada Verde. Muy bien, empecemos por el principio. ¿De dónde salió ese apodo? Suena encantador, pero a la vez un poco siniestro, ¿no? Para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, directo al París del siglo XIX. A ver, la absenta no era solo una bebida, era todo un fenómeno. Su ingrediente clave es el ajenjo, y ese color tan particular, un verde pálido casi como de hojas de primavera, le dio una parte de su nombre. Pero la verdad fue la creencia de que podía alterar la mente lo que de verdad la lanzó a la fama. En los bares, en los cabarets de París, la absenta no era una simple copa. No. Era visto como el combustible de la creatividad. Fue la época dorada de la bohemia, y el Hada Verde era sin duda su reina. Y la lista de sus devotos es impresionante. Y no hablamos de artistas cualquiera, sino de verdaderos pilares del arte y la literatura moderna. Imagínense, Van Gogh, Picasso, Hemingway, todos buscaron inspiración en la absenta. Se crearon movimientos artísticos enteros a su alrededor. Es que beber absenta era toda una ceremonia. No se trataba solo de tomarse algo, sino de participar en un ritual social. El goteo lento del agua, cómo se iba disolviendo el azúcar, la transformación del color del líquido, todo era parte del encanto y de la experiencia compartida. Esta frase de verdad captura perfecto la mentalidad de la época. Para gente como Verlaine y Rimbaud, la absenta no era un vicio, era casi una herramienta necesaria para ir más allá de la realidad y alcanzar la genialidad creativa. Pero bueno, la época dorada no iba a durar para siempre. La misma bebida que era vista como una musa, muy pronto sería condenada como un demonio social. Pasemos a ver cómo fue que se derrumbó su imperio. De repente, la percepción pública dio un giro de 180 grados. El Hada Verde ya no era fuente de inspiración, sino la causa de todos los males. Se decía que desconectaba a sus clientes de la realidad y que provocaba estragos en el cerebro. Y los cargos eran muy específicos. La literatura, como la obra de Émile Zola, jugó un papel clave. Al retratar una sociedad devastada por la bebida, alimentó un pánico que, al final, se volvió imparable. Y así, sin más, el Hada Verde fue desterrada. La prohibición duró casi 100 años. Imagínense, una bebida entera borrada del mapa legal. Se convirtió en poco más que un recuerdo, algo que se susurraba en voz baja. Pero, ¿qué había de cierto en todas esas acusaciones? Casi un siglo después, la ciencia empezó a examinar la leyenda. ¿Y lo que encontró? Bueno, cambió la historia por completo. Durante un siglo, todo el mundo le echó la culpa a una supuesta molécula mágica y maligna que estaba en el ajenjo. Pero la verdad era mucho menos poética y mucho más directa. 72%. Esa era la graduación alcohólica que podía tener la absenta en el siglo XIX. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble que la mayoría de los licores fuertes que conocemos hoy. Una verdadera locura. O sea que, al final del día, la llamada locura de la absenta no tenía nada de sobrenatural. Era simple y llanamente el resultado devastador de consumir cantidades exageradas de un alcohol que era peligrosamente potente. Y todo esto nos lleva al capítulo final de esta increíble historia, el regreso del Hada Verde a nuestro mundo. Después de casi un siglo en el exilio, la absenta volvió. Pero esta vez su reputación no era la de un veneno, sino la de un ícono cultural que por fin había sido reivindicado. Hoy, la absenta encontró un nuevo lugar en el mundo. Se ha convertido en una bebida fetiche para conocedores, servida en cafés súper exclusivos en Francia, Alemania o Italia. Es la prueba de que, a veces, la leyenda es mucho más poderosa que cualquier prohibición. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Su verdadero poder estuvo alguna vez dentro de la botella? O más bien, en la increíble historia que contamos sobre ella. Porque la historia de la absenta nos obliga a pensar en cómo una narrativa puede llegar a ser tan potente como cualquier químico, creando leyendas que duran mucho más que la verdad.